Sin duda, en el cristianismo se ha visto muchas reformas y movimientos a lo largo del tiempo, cada uno de estos en respuesta o en solución a injusticias en diferentes contextos históricos. Un claro ejemplo, Martín Lutero presentando una reforma contra la Iglesia Católica, donde exponía las injusticias de la Iglesia Católica, como las indulgencias por parte de la Iglesia. Claro, dejando de lado este evento del siglo XVI, nos enmarcamos ahora en el siglo XX, con algo similar en este sentido. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Luis Miguel Jerry Sandoval y yo le hablaré acerca de la teología de la liberación. La teología de la liberación en sí fue un movimiento que se dio por parte del cristianismo de la década de 1900, de la década de los 60 a inicios de la década de los 70. Todo esto se dio en respuesta a la pobreza, al contexto de pobreza, desigualdad e injusticia política marcado en ese momento. Eh, en sí, esto fue un movimiento que buscaba que el estudio completo del Evangelio centrado en los oprimidos, en los marginados, en las personas que se encuentran en situación de pobreza. El padre de la teología de la liberación, Gustavo Navarro, expuso, de hecho, basándose en el Evangelio, a Jesús como alguien defensor de los pobres o alguien que estaba del lado de los pobres. Al igual que esto, muestra la importancia de enfocarse en este sentido para darle fin a las desigualdades que se dan actualmente. Por lo tanto, este fue un movimiento que buscó la lucha contra la desigualdad, en pocas palabras. Bueno, las ideas que en sí transmite la teología de la liberación se basa en los siguientes puntos. La opción preferencial por los pobres. Esto en sí resalta que en base a la palabra, en base a la Biblia, que Dios tiene una preferencia por los pobres, por lo cual el enfoque debe ser en dar solución a los pobres, no dejando de lado a los pobres. Liberación integral, dar una liberación en sí a las desigualdades sociales, a los oprimidos, a las personas que se encuentran excluidas en la sociedad. Prácticas sobre teoría. Esto en sí resalta la importancia de que la fe se manifiesta más que todo a través de la acción, de la transformación de las realidades sociales. Y finalmente, la lectura popular de la Biblia. Como ya mencioné, se destaca básicamente en base a la Biblia la importancia de tocar y no dejar de lado a los oprimidos de la sociedad. Bueno, ¿qué valores enaltece la teología de la liberación? Eh, Esto puede ir de diferentes sentidos, pero los valores que prioriza la teología de la liberación en el ámbito económico son los siguientes. La relevancia de la economía. La relevancia de la economía en sí básicamente se basa en que hay que saber dar hay que centrarse no solo en la parte de la palabra, sino que también hay que centrarse en la parte económica, ya que es un área donde se ve muy afectada la, algunos viven, básicamente lo que promueve es que algunos viven en lujo, mientras otros viven en la pobreza. Asimismo, la teología de la liberación rechaza la idolatría del dinero y del mercado. Esto porque quita el foco el cual se quiere buscar, que es el de darle fin a las desigualdades.
En una sociedad donde la posesión de riquezas es lo que se valora, es muy importante eh, salir de ese enfoque y ver realmente la realidad podemos decir, la otra cara de la moneda. Asimismo, esta teología tiene como principio el Dios de la vida y promueve asimismo la solidaridad de compartir la justicia y la igualdad. O sea, el hecho de compartir, de no ser ambicioso en sí, sino de, con lo que tenemos, ayudar a las personas. Con respecto a los pueblos indígenas, esto afirma la identidad de los pueblos originarios. En sí, resumiendo todos estos puntos, podemos decir que realmente la teología de la liberación busca no co- resaltar o recordar los hechos pasados dados en los pueblos indígenas, la opresión y la imposición ideológica a ellos, imposición social a ellos, en sí, básicamente destacando mm, a, a los pueblos indígenas como los marginados. Afirma la identidad de los pueblos originarios. Busca el equilibrio entre la divinidad, la naturaleza y la comunidad. No se enfoca solo en las personas, sino también en la naturaleza. Asimismo, enaltece la memoria histórica colectiva de las comunidades indígenas. Recuerda o hace recordar a la sociedad el pasado de las el pasado de los pueblos indígenas con respecto a la opresión. Reconoce el nuevo contexto cultural de Latinoamérica. Bueno, con respecto ahora a la ecología en sí, vámonos a este ámbito que también busca explorar en sí un área más centrada en el cuidado del medio ambiente. En sí se enfoca en el cuidado de la creación y asimismo se muestra sensible al grito del pobre y de la tierra, los cuales reclaman la liberación. En sí lo que quiere decir este punto es básicamente que la teología de la liberación busca destacar que no solo hay que enfocarse en el dinero, ya que el sistema de este mundo promueve la obtención de riquezas a todo costo, sin tener en cuenta que la destrucción de este mundo. Bueno, eso puedo decir yo en mi caso acerca de la teología de la liberación. De manera resumida, fue algo muy importante, o bueno, podemos decir que para la religión católica, y que ayudó a enfocarse más en las personas de pobreza y de otro tipo. Muchas gracias por su atención.